más a fondo en aspectos de la vida personal que pudieran significar para la sociedad algo más que simple data morbosa, digamos. Es decir, nuestra tarea fue no solamente hablar sobre las carreras políticas de las y los suspirantes a la presidencia de México, sino también un poco elaborar sobre la manera en que explican su vida, en que han construido sus carreras políticas, la cantidad o la habilidad de mentir, la cantidad de mentiras o la habilidad para mantener las mentiras a lo largo de sus carreras políticas. Y bueno, la mayoría hicimos ese trabajo. Y a lo largo de estos últimos meses hemos visto como ya les explicará Jorge, como en la rima esta que nos decían cuando éramos niños, yo tenía 10 perritos, ¿no? Teníamos varios candidatos y ahora van a menos. Ya Jorge les explicará cuál se comió, cuál le doblaron el pescuezo y perdió el hueso, y cuál se murió en la nieve y quedaron 9, y cuáles acaban de salir de aquí, pero afortunadamente no podrán presidir este país. Les voy a dejar con Jorge Cepeda y mantendremos una conversación aquí. Nos acompaña también en la mesa otro periodista queridísimo y que además está presentando otros 2 libros, o sea, tiene mucho tiempo libre, Ricardo Rafael, queridísimo periodista y extraordinario escritor. Y bueno, estamos aquí para presentar el libro, y le paso el micrófono a Jorge Cepeda Patterson. A Ricardo Rafael. Buenas noches, muchas gracias, Mía. Este texto de Los Suspirantes se está volviendo ya una suerte de clásico de la literatura política de nuestro país. El anterior nos dio perfiles, contrastes, matices de los personajes que de otra manera nadie hubiera conocido, ni la población en general, ni quienes se dedican o nos dedicamos al análisis político. A mí me tocó, francamente, en el texto anterior, jugar de suspirante a escribir algún día en este libro, y ahora, gracias a Jorge, me tocó la suerte de participar. Y en efecto, en un ejercicio que, si pudiera decirlo en una nuez, lo que intenta es rescatar a la persona detrás del producto. Estamos a punto, o ya andando, en unas campañas donde, al estilo del mundo entero y de la democracia en todo el mundo, la campaña alrededor de marketing, de publicidad, de relaciones públicas, realmente que borran a la persona que está detrás. Y curiosamente, uno debería votar por esa persona, por sus rasgos de carácter, por su biografía, por sus éxitos, y como diría Churchill, quizás sobre todo por sus fracasos, por cómo se ha levantado esos fracasos. Estos textos convocados por Jorge Cepeda, justamente lo que nos permiten es entrar al conocimiento de esas personas y averiguar cosas en su biografía que nadie sabía. Hablando de Beatriz Paredes, no se pierda de Lidia Cacho. Se encuentran una sorpresa bastante grande que no voy a narrar aquí porque tienen que comprar el libro, pero les aseguro que es enorme. Y luego confrontan con verdades dichas y repetidas una y otra vez, incluso hasta el punto de desmitificarlas. Desde esta perspectiva, sí me permito insistir, este se vuelve un clásico para la ciudadana o el ciudadano que tiene ánimo, algún ánimo, de emitir un voto razonado. Es decir, que sabe distinguir entre la campaña y el marketing y la persona a quien se encuentra detrás de esa campaña. Nos vamos adentrando hacia una campaña que, desde mi punto de vista, puede ser bastante más desgastante, más polarizada, más compleja que la que vimos en el 2006, y miren que en el 2006 fue enredada. Quizás no tanto por los candidatos, porque ahora hasta el más rijoso aboga por la República del Amor. Hablo por el contexto. El contexto es un contexto de país quebrado, es un contexto de país peleado, y de una ciudadanía que está particularmente enojada. Ayer Javier Sicilia decía, ya desde su voz, que hoy tiene gran legitimidad, que tendríamos que estar pensando todas y todos por el voto nulo. Es decir, él ya razonó en esa dirección su voto. No va a meter esa discusión aquí, pero sí adelantaría: el voto nulo le daría automáticamente la presidencia a uno de los candidatos.
no podemos irnos a esa contienda sin entender la materia de la que están construidas estas candidaturas, las propuestas. Si la sociedad se mantiene ausente de esta disputa de clase política, no podremos quejarnos al día siguiente de lo que ocurrió. No se trata solo del chisme político, se trata del futuro del país. Se resuelve ahí en las urnas, desde luego no solo en las urnas, y se resuelve a partir de una lectura cuidadosa, meticulosa, de la realidad que se está moviendo en la oferta política. Y en ese sentido yo sí celebro enormemente lo que Jorge Cepeda ha hecho, porque, dicho de paso, ningún otro periodista se ha metido con tanta seriedad a comprender estas dinámicas. De que algunos de sus dilemas planteados aquí y en sus columnas siempre son bastante atractivos. Uno de los dilemas, y yo tenía gran diferencia con él cuando salió el libro, es que él insiste en su texto que Andrés Manuel López Obrador iba a ser el candidato de la izquierda, y yo traía ganas de ver más nombres en la boleta, incluido el de Marcelo Ebrard, lo tengo que decir, y me miraba con ojos condescendientes pero amables, diciéndome, va a ser López Obrador. Y ahí está el resultado. Si uno va subiendo la mano, llega muy rápido, que por los dos ya están resueltos, a ver si sigue con el tercero en donde va. Ahora tengo otra disputa que una vez se la dejo en la mano, ¿será Cordero o será Josefina Vázquez Mota? Él ha venido insistiendo, mejor que diga en qué ha venido insistiendo, pero tengo diferencia con él. A mí me gustaría que pudiéramos darle la vuelta, en efecto, al libro y ver a Josefina Vázquez Mota, pero no estoy seguro si esto va a ser así. Les agradezco mucho, Lidia y Jorge, la oportunidad de estar en esta mesa, a ustedes poder reflexionar sobre el futuro del país, y termino diciendo, o reflexionando a partir de una idea que Roland Barthes, el fundador de la semiótica, ponía en juego. Si a los candidatos, las candidatas son como espejos, un poco como el espejo de la bruja de Blancanieves, y nosotros los electores acudimos a ese espejo porque quisiéramos vernos reflejados, sentirnos ellos o ellas. Yo les preguntaría, como la bruja de Blancanieves, ¿en cuál espejo de los que están aquí les gustaría verse reflejados? Aquí dejo el comentario y le paso el micrófono a Jorge Cepeda. Bueno, agradezco a Lidia, a Ricardo, queridos y cercanos colegas, desde luego por distintas razones, cada uno. Quisiera, antes de concentrarnos en los candidatos, dar cuenta de la obra en su conjunto, en particular de los colaboradores que no están aquí hoy presentes. La idea fue primero pensar quiénes podrían ser susceptibles de convertirse en candidatos. Sacamos una lista originalmente de 11, 12 candidatos, y después en los periodistas que por una razón u otra estaban en mejor condición de cubrir cada uno de estos perfiles. Como decía bien Ricardo, nadie mejor para desentrañar lo que hay debajo del huipil de Beatriz Paredes que Lidia Cacho. Para Lujambio, que es secretario de Educación Pública, no encontramos nadie que lo pudiera hacer mejor que Ricardo Rafael, quien ha estudiado profundamente el tema de la educación desde aquella biografía que hizo del Bester Gordillo. Entonces, una voz muy autorizada para abordarlo, y así sucesivamente. Miguel Ángel Granados Chapa, a quien desde aquí recordamos con mucho cariño. Trabajó el perfil de Manlio Fabio Beltrones bajo la consideración de que para un viejo lobo de la política se requería un viejo lobo del análisis político, como desde luego era Miguel Ángel. Y así sucesivamente. Ignacio Rodríguez Reina trabajó el perfil de Enrique Peña Nieto, Alejandro Páez el de Marcelo Ebrard, Luis Miguel González, tapatío también, ahora director del Economista, hizo a Ernesto Cordero, quien parece que era secretario de Hacienda y ahora al parecer candidato también. Josefina Vázquez Mota fue trabajada por Guillermo Osorno, bueno, no trabajada, investigada. No llegamos a las intimidades en estos perfiles. Guillermo Osorno, quien es el editor de la revista Gato Pardo. Santiago Krill por Carlos Benavides, quien es jefe de redacción de El Universal, Benavides.
no Santiago. Y finalmente Rita Varela hizo un capítulo de Los Otros, que no fue más que una manera de cubrirnos las espaldas por si ninguno de los antes mencionados llegaba a la presidencia. Y cubrimos también, pues, en este Otros a Juan Ramón de la Fuente, a Heriberto Félix, a Javier Lozano y a Carlos Navarrete. Esa es, digamos, la compilación. A mí me tocó a López Obrador y, bueno, la edición de la obra. Quisiera concentrarme rápido en los que nos quedan. Bien decía Lidia, al principio teníamos, como en el cuento, los 11 perritos que se nos han ido quedando, muriendo en el camino. Uno murió de rabia, apenas ahora que finalmente Enrique Peña Nieto se quedó con la candidatura y ahí murió otro de los alternativos. Otra se comió un bizcocho y nos quedaron 8. La del bizcocho obviamente es Beatriz Paredes. Uno más de un brinco y nos quedaron 5. El del brinco es sin duda Marcelo Ebrard, porque logró, al renunciar a la candidatura, quedarse con el botín que representa el Distrito Federal, ¿no? Yo he venido diciendo que Marcelo ganó perdiendo, porque en lugar de una muy peregrina candidatura con poca posibilidad de éxito de culminar, a cambio de eso obtuvo el beneficio, digamos, de definir quién va a ser el candidato del PRD a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y desde ahí, bueno, una plataforma fundamental para lo que puede ser el 2018. El hecho es, pues, que tenemos a 5 contendientes, sin duda muy claro PRI y PRD, por vía respectiva de Enrique Peña Nieto, quien apenas ayer se registró, y el PRD por Andrés Manuel López Obrador. Ahorita abordaría algo de sus perfiles, y queda el panorama con 3 precandidatos del PAN, Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill y Ernesto Cordero. Al final de esta charla voy a hacer un ejercicio para ayudarle al PAN a resolver todas las dudas y por fin encontrar al candidato idóneo. ¿Quién sabe? Vamos a ver. El caso de Peña Nieto es particularmente interesante, y creo que nada como este capítulo justifica la necesidad de un libro. ¿Por qué? Porque Peña Nieto es un perfecto desconocido en realidad. Es un personaje que ha ido caminando en la vida entre algodones sin nunca haber sido probado cabalmente. No ha tenido literalmente que despeinarse el copete para avanzar en su carrera política, gracias fundamentalmente a los padrinos de los que ha gozado a lo largo de la vida. Padrinos políticos ahora, madrinas a lo largo de su vida. El perfil que trabajó Ignacio Rodríguez Reina da cuenta cómo ha sido un niño que nació en cuna de oro, no solo económico sino político, porque pertenece al grupo de Atlacomulco que ha controlado los destinos del Estado de México y en buena medida influido en la totalidad del país desde hace mucho. Nace ahí Enrique Peña Nieto, su tío político en segundo grado es Enrique Montiel, pero sobre todo es su padrino político para el crecimiento y desarrollo de su carrera. Es un niño bonito desde el principio, es atildado así, desde los 6 años ya tenía gomina, impecable en el vestir, asistió a los mejores colegios y escuelas. De hecho, es un prototipo de priista poco convencional, en el sentido de que es mucho más conservador en términos ideológicos, en términos católicos, que el usual de los políticos priistas, muchos de los cuales incluso hacen evidencia de un cierto jacobinismo, o por lo menos se dejan la práctica religiosa en términos muy privados o familiares. No es el caso de Enrique Peña Nieto, que ha estudiado en colegios más bien conservadores, muy cercano al Opus Dei, y de los cuales no hace ningún secreto. En fin, es decir, un contexto ideológico bastante más conservador que el común priista.
muy exitoso con las mujeres desde niño, muy adoptado, digamos, por madrinas en la escuela, un niño bien portadito, siempre, como digo, impecable. A lo largo de su vida, en algún momento, él llegó a confesar que su gran defecto en la vida es la infidelidad, cosa que le llevó a tener problemas en su relación conyugal y demás. Él mismo lo ha planteado así, como su talón de Aquiles, digamos. Y bueno, ha descansado mucho. El voto femenino, él cree que lo tiene. Y uno de los argumentos que le lleva a pensar en el éxito de su candidatura es justamente eso. Pero el hecho es que, como digo, no ha sido probado políticamente. Montiel asume que ese va a ser su delfín, su heredero político, y lo preparan prácticamente desde la candidatura de Montiel a la gobernatura del Estado de México a Peña Nieto para ser el futuro, ¿no? El futuro gobernador. Lo llevan a distintos cargos para que vaya adquiriendo experiencia, siempre muy cobijado por los asesores del tío. Lo convierten en diputado local para que sea el coordinador del Congreso local en Toluca y darle, digamos, esa película, esa experiencia de legislador. Luego se lo llevan a la secretaría, a un par de secretarías dentro del gobierno del Estado, de su tío, y finalmente lo lanzan como el delfín para el Estado de México. Cuando toma posesión como gobernador, en realidad él toma posesión con medio gabinete de Montiel, varios incluso repitiendo la misma cartera y otros moviéndose como en la sillita musical simplemente de puesto. Pero el hecho es que él sigue gobernando el grupo Montiel a lo largo de sus 6 años. Él prácticamente desde el inicio, más que gobernador, se utiliza la estructura del Estado de México para una plataforma de lanzamiento presidencial. Si nos preguntan cómo fue como gobernador, es muy difícil decirlo. Él fue una figura, digamos, que llenaba una silla, un cascarón, dentro de una maquinación política, donde gobernaba esencialmente el grupo de Montiel. Luego ha sido apadrinado por las televisoras más importantes del país, en particular Televisa, y su boda con la gaviota pues está ahí también como una pieza fundamental de su venta a los grandes públicos, no necesariamente interesados en la política, pero sí en las revistas del amor, ¿no? Yo creo que por eso ahora López Obrador decidió que no le iban a quitar este terreno y está disputándoselo palmo a palmo. El caso de López Obrador y, en fin, para terminar, Peña Nieto, yo insistiría en que aquí el gran riesgo es que no sabemos cuán bueno o cuán malo puede ser. Es decir, de llegar a la presidencia es ahí donde finalmente lo vamos a conocer, porque hasta ahora, insisto, ha sido un producto muy trabajado en términos de una infraestructura política y económica que lo ha cobijado. La vida no le ha dado, recogiendo las palabras de Ricardo, que decía que efectivamente los seres humanos se conocen en las adversidades. Prácticamente no ha tenido adversidades. La principal incidencia trágica que tuvo fue la muerte de su mujer, que a la postre se convirtió incluso en una ventaja política, le permitió matrimoniarse en mejores condiciones, ¿no? En mejores circunstancias. El caso de la izquierda es interesante. Efectivamente, yo nunca dudé que el candidato iba a ser Andrés Manuel López Obrador por varias razones. Una, porque de hecho tenía asegurada su candidatura por el PT y Convergencia. Segundo, porque estuvo tan cerca históricamente en el 2006 de haber quedado como presidente, que difícilmente había razones, incluso hasta emocionales, para que él renunciara a la posibilidad de lucharlo una segunda vez, ¿no? Y tercero, porque nadie se pone durante 3 años a organizar un movimiento como Morena, recorriendo 2 veces todo el país, para luego graciosamente hacerse un lado, para que uno de un discípulo que prácticamente le escoge, lo convierte en su delfín, le quite el derecho que él se cree haber obtenido de poder regresar a
a luchar por la candidatura, por la presidencia. Ese es Andrés Manuel. No habría la encuesta misma, el diseño de las 5 preguntas, es muy claro una fórmula elegante y negociada para darle una salida política a Marcelo Ebrard, quien, insisto, me parece que su gran apuesta fue siempre convertirse en el candidato que le disputa a Andrés Manuel hasta el último momento, con el propósito esencialmente de obtener el control del Distrito Federal en lo que viene, y segundo, convertirse en el hombre importante de la izquierda para el próximo sexenio, que sin duda lo será, sobre todo si la candidatura de López Obrador al final no concreta en un triunfo. Desde luego el panorama es bastante complicado. Lo que sigue será un retiro moral, digamos, en términos políticos para Andrés Manuel, lo que le dejaría a Marcelo Ebrard el liderazgo efectivo de la izquierda mexicana y lo que eso puede significar. Incluso haciendo futurismo del malo, si las encuestas de intención de voto se concretan en un triunfo del PRI en el 2012 al 2018, desde luego ofrece un terreno enorme para el trabajo político de disidencia, por el hecho de que alta la probabilidad de que haya expectativas frustradas por un gobierno priista que pudiera no resolver los grandes problemas del país, pero efectivamente me estoy adelantando muchísimo. López Obrador es todo un caso, y a mí me da mucho gusto ser, digamos, este biógrafo sexenal, porque hay mucha tela de donde cortar, ¿no? A mí me parece que este discurso que ahora trae el López Obrador, mucho más moderado, de que en realidad no está en contra de los ricos, y haciendo una confesión de amor a todos los mexicanos, no es tan fingido como podría parecer. Más bien yo diría lo contrario. El López Obrador que vimos en la candidatura del 2006 fue un Andrés Manuel acelerado por las circunstancias, mucho más radical e intolerante su discurso de lo que en realidad había demostrado su propia trayectoria política. Si uno piensa en el jefe de gobierno del 2000 al 2006, lo que ve uno es un administrador público, sí, cargado a la izquierda o progresista, pero en ningún sentido un radical o un intransigente. Lo comentaba hoy, la mejor prueba es la manera en que pudo operar con empresarios, particularmente con Slim, aunque no solo él, para la renovación del centro histórico, en donde hay inversiones fundamentales de la iniciativa privada y una negociación absolutamente horizontal y con mucha apertura, pues, ¿no? A mí me parece que él consideró tan ganada la presidencia en el 2006 que convirtió a su candidatura en una caja de resonancia en la cual cada vez le gustó más oírse su voz, con un planteamiento duro, radical, enfático, que insuflaba la pasión en el zócalo de miles, cientos de miles de seguidores, y se fue comprando ese personaje y al mismo tiempo en el proceso perdiendo la presidencia en el 2006. Él pasó por una fuerte depresión. ¿Cómo no? Él está convencido de que ganó. Aquí cada quien podemos pensar en este recinto si fue o no, pero el hecho es que él está convencido que él ganó la presidencia en el 2006 y que fue objeto de un despojo imperdonable. El hecho circunstancial de que se haya vuelto a casar con una mujer mucho más joven, 17, 18 años más joven, que haya tenido un hijo, de alguna manera puso en movimiento fuerzas de la vida, digamos, y ayudó en mucho en una recuperación que pudo haberlo llevado, si no, a una amargura, digamos, a un exilio político, incluso emocional e intelectual de difícil pronóstico. Sin embargo, bueno, está de regreso, ahora haciendo muy deliberadamente una campaña, tratando de pintarse
concretarse como un candidato mucho más moderado de aquella imagen intolerante que se construyó con lo del peligro para México, y apostando pues a que las reservas en contra del PRI sean una plataforma para una candidatura exitosa. Sobre el PAN, que descompone bastante el panorama porque nos ofrece todavía 3 precandidatos, tenemos ventajas y desventajas para el PAN en el hecho de que no hayan todavía concretado al suyo. La ventaja es que en este periodo electoral que contempla la ley pues, de precampañas, les da la posibilidad de todavía hacer una competencia entre los 3, ¿no? La desventaja es que son 3 que fragmentan a los reflectores y frente al hecho de que PRI y PRD ya tienen al suyo y concentran ahí, digamos, todas sus municiones, faltando 7 meses para la elección, es mucho tener todavía a 3. Somos 110 millones de habitantes en este país y son muy pocos los meses que le quedan a los candidatos para convencer a todo el territorio nacional de que ellos son la carta para apostar por parte del ciudadano. En fin, Ernesto Cordero es el gran enigma de por qué su candidatura, ¿no? Yo he venido diciendo que si Josefina fuera José, el PAN ya tendría candidato. El problema es que, claro, para las mujeres nunca han sido fáciles las cosas en este país. La intención de voto que tiene Josefina es muchísimo más alta que la de cualquiera de los otros 2. Santiago Krill tenía el argumento hasta hace unos 3 meses de que era el más popular de los blanquiazules. De hecho, era el más reconocido y tenía en su contra el hecho de que era la pluma de vomitar de Felipe Calderón, ¿no? No le perdona todavía Calderón la campaña que hicieron ambos hace 6 años para quedarse con la candidatura del PAN, donde se dijeron cosas altisonantes, donde hubo campaña de negativas y de zancadillas, etcétera, etcétera. Y Calderón no es precisamente un hombre que olvide o perdone fácilmente. Entonces hará lo imposible porque no sea Santiago Krill, con lo que quedan en realidad 2. Y si analizamos a Ernesto Cordero, en realidad queda 1. El problema de Cordero es que es un absoluto desconocido, salvo por la frase de los 6,000 pesos mensuales de los mexicanos, que lo instaló en el bronce, en la historia de bronce de este país ya. El atractivo del capítulo que hizo Luis Miguel González acá sobre Ernesto Cordero es que desde la segunda línea ya nos estamos enterando de algo, porque es un personaje inédito, es un nerd, un técnico que llegó al gabinete, y ahí nos enteramos de que existía un Cordero, y el perfil que dibuja Luis Miguel es todo como tierra desconocida, ¿no? Insisto, en cada línea nos vamos enterando de algo que desconocíamos, pero eso no lo hace más viable como candidato. A mí me gustaría hacer aquí un ejercicio. Les quiero poner sobre la mesa mis 3 hipótesis de por qué Cordero sigue como candidato. No es un secreto que está convertido en el delfín de Calderón, que es el candidato del presidente, que buena parte de los recursos federales de la Administración Pública Federal están volcados en apoyar a Ernesto Cordero para que conquiste la candidatura del PAN próximamente. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué le ve Calderón a Cordero que el resto de los mexicanos todavía no podemos descubrir a pesar del perfil? Y sobre todo después del perfil. Y yo tengo 3 respuestas alternativas a esta. La primera es que ellos consideran que Felipe Calderón considera que es su mejor hombre para la presidencia, que simplemente su intención de voto es baja porque es relativamente desconocido, y en efecto es de los que, frente a la pregunta,
lo conocen muy pocos. De ahí derivan ellos que si hacen una campaña masiva de conocimiento, podría entonces mejorar mucho su intención de voto, porque en realidad no tiene una gran carga negativa, más bien se le desconoce. No es que la gente piense cosas horribles de él, más bien no saben quién es, no saben que existe. De ahí derivan ellos que sí, una campaña masiva, insisto, podría posicionarlo para la presidencia. Esa sería, digamos, la tesis de buena fe, ¿no? Considerar que Calderón realmente cree que él puede ser un buen presidente y que puede ser además un candidato competitivo. A mí me cuesta trabajo a veces creerla, porque Calderón tiene todo menos ingenuo políticamente. Es un animal político desde los 17 años y ha vivido para esto. Ignorar que es un mal candidato, que podría ser el Bravo Mena de la elección federal, es decir, el papelón que hizo Bravo Mena en el Estado de México, donde acaba con 13% de los votos, es tan obvio el riesgo que cuesta trabajo pensar que Calderón no lo ve. Pero es, digamos, la tesis de la buena fe. La segunda hipótesis es que en realidad el gallo de Calderón es Josefina Vázquez Mota. La gallina de Calderón es Josefina Vázquez Mota. Y que Cordero está ahí por la misma razón que Cuauhtémoc Blanco todavía sigue jugando o sigue alineado en los partidos de fútbol. Ya no juega, pero jala la marca, Cuauhtémoc Blanco. Lo que permite entonces que otro delantero, mientras los defensas están distraídos con Cuauhtémoc Blanco, porque si jala la marca, otro delantero pueda meter el gol, ¿no? En esta lógica se lanza a Cordero con el propósito de que efectivamente los panistas que tienen anticuerpos contra la autoridad de un presidente que se quiere imponer, que les quiere imponer un candidato, vean a Cordero como ese que jala la marca y entonces apoyen a Josefina como el candidato alternativo al manotazo presidencial. De hecho, eso sucedió hace 6 años. Recordemos que era Santiago Krill el candidato del presidente Fox y Calderón convenció a los panistas que no aceptaran el manotazo y se convirtió, digamos, en el candidato de las bases. En esta lógica, para evitarle a Santiago Krill enarbolar esta bandera de soy el candidato de las bases panistas en contra de la imposición de Calderón con Josefina, inventan a Cordero, jala la marca, pero es Josefina en realidad el verdadero candidato del presidente. Si fuera esa la estrategia, la verdad les ha salido redonda, porque en 4 o 5 meses la candidatura de Chepina ha subido como la espuma y prácticamente la tendría en la bolsa sin la elección nadie mete mano. Esa es la segunda hipótesis. La tercera es muchísimo más perversa y consiste en la siguiente. Pediría que no salga de esta sala, por favor.